Bienvenidos a Diario Salir. Anoche tuve un sueño, un programa presentado y dirigido por Fernando J. Aguas y una servidora, Julia Higueras. Bien, por de servidora no se vayan a creer que Julia soy yo. Una nueva aventura radiofónica en la que tratamos temas de actualidad e interés para vosotros que nos veis o nos escucháis. Vamos a recordarles a nuestros oyentes y televidentes también que Diario Salir, Anoche tuve un sueño, es una colaboración de las revistas Diario Salir y Anoche tuve un sueño. Faltaría más, ¿no? Uh-huh. Y que se emite en radios y televisiones de diferentes lugares de España y también online y en diversas plataformas, Fernando, ¿verdad? Uh-huh. Dos revistas. Antes lo contábamos, pero ahora ya no nos cabe. Es que ya no puede ser porque cada vez son más. Os saludamos a todos. Vamos a decir brevemente que Canarias, Barcelona, Madrid, Asturias... se me olvidó alguna, pero bueno, estamos en muchos sitios. En medio mundo y el otro medio mundo está deseando tenernos. Vamos a recordar que Diario Salir, Anoche tuve un sueño, como decía Julia, son dos revistas muy diferentes en sus contenidos y estilo, pero con objetivos comunes: el optimismo, el compromiso social, la solidaridad, la accesibilidad y la protección medioambiental, con sentido crítico, abierto a la esperanza y con vocación del servicio público. Julia, ¿quiénes nos van a acompañar hoy? Pues hoy, Fernando, van a estar con nosotros. Ya tenemos aquí en el estudio a Alicia López Bandame y a Alberto Fandos Portela. Uh-huh. ¿Qué te parece? Estaba mirando que se me han llevado el agua, pero bueno, ya beberé. Te la presto. No, ya beberé luego, sí he bebido, tengo aquí un café. Alicia es ex empresaria y lo dejó todo para dedicarse a su verdadera vocación, el yoga y la meditación. Dirige la Casa de la Luna, un centro de desarrollo personal donde además imparte clases de yoga y meditación. Y Alberto es periodista, vamos, que podía estar aquí. Del gremio, sí. Del gremio, especialista en comunicación corporativa, comunicación política y marketing digital. Y actualmente es el responsable de comunicación, marketing y marca de Next Education. Next. Educación. Con Alicia, Fernando, vamos a hablar de cursos de yoga y meditación. Oye, igual hacemos una meditación y nos quedamos aquí estupendamente, ¿eh? Tú la necesitas porque como no duermes, igual te viene hasta fenomenal. Yo no puedo meditar hoy que me quedo dormido. Y además de los cursos de yoga y meditación, también hacen conciertos. ¿Es verdad eso? Sí, es un espacio abierto a todo lo que tenga que ver con el desarrollo personal. Mi casa es donde yo doy mis clases de yoga y meditación, pero si algún profesor o alguien interesado quiere dar un taller, pues estamos abiertos a eso también. Pues qué guay, porque además tienen talleres de cocina saludable con un enfoque integral para el bienestar. ¿Qué te parece? Pues antes de seguir con Alicia, vamos a decir que con Alberto vamos a hablar del mapa de la comunicación rural en España y del último estudio de la España rural que han elaborado. Dicho esto, Julia, ¿preparada? Ya sabes, yo siempre estoy lista. Pues si te parece, empezamos, que ya tenemos en el estudio, como han podido escuchar y ver nuestros oyentes y televidentes, a nuestra primera invitada de hoy. Pues empezamos, Fernando. Esto es Diario Salir. Anoche tuve un sueño. Y por si alguien se creía que no tocaba decirlo, saludamos a nuestros oyentes, oyentas, televidentes y televidentas. Pues un cordial saludo desde Madrid para toda España. Dicho esto, al lío. Bueno, que ya le hemos escuchado, le hemos visto. Dinos por dónde empezamos hoy, Julia. Pues sí, ya nuestros oyentes, los televidentes han podido ver a Alicia, pero bueno, y los oyentes la han podido escuchar. Así que comentarles que hoy tenemos en el estudio con nosotros a una mujer muy especial. Una mujer que, como ya adelantaba Fernando a sus 52 años, pues decidió transformar su vida y abrazar su verdadera vocación, que esto es algo muy, muy difícil, porque hay que ser muy valiente para tomar esa decisión. Yo me voy a hacer torero. Y tras esa exitosa carrera como empresaria, inspirada por la guía y el ejemplo de su mentor, el músico y filósofo Fernando Díez, pues ella dio un giro a su vida y se lanzó al yoga y a la meditación. Hoy Alicia dirige con dedicación la Casa de la Luna, un centro de desarrollo
personal, donde cultiva el bienestar desde una perspectiva integral, ofreciendo pues bueno, clases de yoga, como hemos comentado, de meditación, que vamos a ir, porque lo necesitamos este señor y yo mucho, y talleres de cocina saludable, que también lo necesitamos, que tú y yo no, yo me he traído, no paro hoy, y me he traído en la bolsa algo para comer. ¿Te parece? Yo, que la gente no se lo crea, por mi aspecto, intento comer saludable, intento comer poco, pero llevo una vida un poco sedentaria por culpa del trabajo, muchas horas sentado delante de un ordenador. Julia, Sí. ella es Alicia Van Damme, formada en instituciones como el Club Gong de Yoga de Madrid y el Ayur Yoga Eco Ashram de la India. Y espero haberlo dicho bien. Súper. Vale. Y actualmente completando su aprendizaje en Nidra Yoga, en la Escuela Internacional de Yoga en Madrid. Alicia se especializa en guiar meditaciones que invitan a los alumnos a encontrar paz interior y a vivir plenamente el presente. Pues así es, Fernando. ¿Te hace falta? ¿Eh? ¿Te hace falta? A mí, ¿Paz bueno, interior? yo vivo mucho el presente, ¿Paz desde interior? siempre. Y paz ahora tengo bastante. Solo cuando vengo aquí te veo, se me quita la paz. No, se me extraña. Se me quita. Yo soy la típica persona que me levanto por la mañana, me miro al espejo y digo, eres esa persona con la que no me gustaría encontrarme hoy por la calle. No, eso no. Y fíjate que voy conmigo todo el día. Qué tonto. No, es una broma. Pues Alicia, convencida de la necesidad urgente de estas prácticas, que aquí las necesitamos mucho también, se ha podido comprobar en el mundo actual, bueno, pues acompaña a otros en su camino hacia el equilibrio y la calma, ayudándoles a despejar el ruido mental, que hay mucho ruido y desde que existen las redes sociales hay mucho más ruido, y a conectarse con el aquí y el ahora. Así que ustedes conéctense también aquí y ahora con nosotros, no se vayan, ¿eh? Bueno, buenos días, Alicia. Buenos días, Bienvenida Julia. al programa, querida. Muchas gracias. Bien hallados. Y vamos a disparar ya, la primera pregunta. ¿Qué te inspiró a ti a dejar tu carrera profesional para dedicarte completamente al yoga y a la meditación? Porque hay que ser muy valiente, como hemos comentado al principio, ¿no? Para hacer Bueno, algo así. realmente sí, fue una llamada muy clara y no fue de un día para otro, fue un proceso poco a poco, paulatino, porque yo tenía ya un centro de yoga y meditación con unos socios a la vez que llevaba mi empresa, que era una empresa de comunicación, una revista y una página web. Entonces llevaba una cosa con la otra y cuando cerró el centro de yoga me centré mucho en la revista, le di un impulso bastante potente y digamos que la dejé en su clímax, o sea que muy bien porque no fue como una huida, sino fue decir hasta aquí. Ahora ya tengo claro lo que quiero dedicarme, ¿no? Y la inspiración que me llevó a este camino, como has dicho, ha sido Fernando Díez, alguien a que conozco desde que yo tengo 14 años y que ha marcado de una forma muy importante mi vida. Yo tengo la suerte de haberle conocido también. Yo iba a decir que Fernando Díez, estáis hablando de él, pero Sí. hay algunos que no le conocemos. ¿Quién es Fernando Díez? Pues Fernando Díez es un músico, escritor, filósofo. Es un hombre que era un poco como en el libro El monje que vendió su Ferrari, un hombre que lo tenía todo, tenía éxito profesional, personal, vividor, y no estaba satisfecho. Entonces, pues en los años 70 vio una portada de un periódico que creo que se llamaba El Pueblo, que decía: los hippies se van a Nepal, y dice que ahí tuvo un pálpito en el corazón y dejó todo y marchó a la India. Hizo 4 viajes por tierra, pero vamos, estuvo unos 12 años en la India, 5 de ellos viviendo en vida ascética junto al Ganges, con poco más que una esterilla, un trapo a la cintura, sin agua ni luz, y pues meditando a lo mejor 8 horas al día, y tuvo unas experiencias muy importantes de transformación personal. Y luego ya volvió a una vida mucho más sencilla, y cuando yo le conocí, porque él había trabajado para mi padre, pues es que nunca olvidaré cuando le vi cómo hablaba tocando una silla, y hablaba pues que en el fondo de esa materia de la silla no había nada. Y bueno, estaba hablando realmente un poco de física cuántica, ¿no? De la esencia de las cosas como vacío, y a mí me impactó mucho. Pero meditar 8 horas no es un dolce farniente, ¿no? Bueno, dice Es que algo no, más. que
que no renuncias a nada, que es una llamada que tienen pocos, porque él se fue a la India y jamás estuvo con un grupo de hippies, jamás estuvo en un ashram, vio que no era eso lo que buscaba, así que fue como apartándose y fue por un camino muy, muy inusual, ¿no? O sea, en una búsqueda, en una llamada que tienen muy pocos, y él dice que la valentía hubiera sido no escuchar esa llamada, que es que era una cosa un poco inevitable, ¿no? Cuando la llamada es muy clara es seguirla, pero sí, 8 horas al día de meditación, pocos están llamados a eso durante 5 años, muy fíjate. pocos. Sí. Y además es muy difícil entrar en ese trance, ¿no? Alicia, ¿qué representa para ti la Casa de la Luna y qué misión tiene? Pues la Casa de la Luna lo pienso mucho. ¿Y por qué se llama la Casa de la Luna? Bueno, pensamos mucho en el nombre y mi hija se llama Luna y la hija de Fernando se llama Luna, pero en hindú, que es Chandra. Entonces por ahí teníamos esa cosa en común. Entonces era la casa un poco mía y un poco de ella, porque fue mi socia al principio. Y como os digo, al principio estaba en otra casa, ahora es mi hogar, es muy gracioso porque es como un multiespacio que de lunes a viernes es una sala de yoga con una tarima maravillosa de madera natural y los viernes ya ponemos los sofás en su sitio y es una casa más o menos normal. Entonces la casa pienso que tiene una misión más elevada, ¿no?, que los que vivimos en ella, ¿no?, que mi marido, que es el que imparte los cursos de alimentación, y que yo que doy las clases, ¿no? Pienso que su misión es ser este refugio de serenidad. Es lo que quiero que sea, ¿no?, para la comunidad, para los vecinos, para quien quiera venir, ¿no?, que sea un lugar que sabes que vas a salir más tranquilito que has entrado. Que nos hace falta a todos. Oye, la gente puede pensar que yoga son solo posturas. ¿Qué es el yoga más allá de las posturas? ¿Qué significa realmente yoga? ¿Y qué te ha enseñado a ti el yoga? Y si puede, todo el mundo puede practicarlo, ¿no? Por supuesto que todo el mundo puede practicarlo, porque yoga es mucho más que posturas. Yoga es un estudio del ser. Tengo un amigo que dirige un centro maravilloso en los Pirineos, Casa Cuadrau, que me dijo una vez una frase que no olvidaré. Me dijo: si la vida fuera un juego, el yoga serían sus instrucciones. Entonces el yoga te da las pautas para sacar tu mejor versión en esta vida, que ya es mucho. No se trata de alcanzar algo, además, sino de quitar las capas que nos alejan de la esencia que ya somos, porque en esencia somos serenidad y somos amor y somos cosas muy bonitas, ¿no? Pero pues las creencias, la sociedad, pues eso nos aleja de ello. Entonces, el yoga, fijaros que tal y como lo resumió Patanjali, que hizo una síntesis de todas las filosofías, el yoga empieza con el no dañar. Ese es el primer principio del yoga, que es muy común a los mandamientos: no dañar, no robar, no mentir. Los primeros, eso es la base, ¿no?, el adiestramiento ético, porque si queremos vivir en paz, pues no podemos estar tratando mal al vecino, siendo agresivos, robando no solo a nivel físico la cartera, sino robando pues a nivel energético, ¿no? Una pareja muy celosa, una madre muy posesiva, digamos. Pues eso es la base del yoga, por lo tanto todos podemos mejorar en eso. Tenemos que hacer obviamente una pequeña reflexión, un poquito mirar hacia adentro, pero luego sigue con el correcto uso de la energía sexual, con el correcto uso de la respiración, con aprender a estar quietos, porque para poder serenar la mente tenemos que parar el cuerpo, ¿no? Y de hecho el yoga más popular, el yoga físico, lo que busca es un cuerpo que pueda tener una columna firme para estar en quietud y unas caderas flojas, sueltas, que puedan permitir esa postura de loto, que no es imprescindible para la meditación, ¿no? Puedes meditar en una silla perfectamente. Y los 3 últimos pasos serían concentración, meditación y, bueno, el último, que es iluminación. Pero sobre todo hoy en día aprender a concentrarse, ¿no? Tanto déficit de atención, ¿verdad? tanto Claro. ruido, y yo no digo que haya mucho déficit de atención en los jóvenes, yo creo que somos una sociedad de déficit de atención, Ajá, ¿no? completamente de acuerdo. No estamos presentes. La verdad. Oye, ¿qué cualidades crees que debe tener o cultivar quien desea integrar el yoga en su vida? Hay que
Yo creo... ¿Hay que ser algo especial? No, no hay que ser nada especial. Hay que tener un deseo muy claro de mejorar. Hay que trazarse un plan. Es decir, si tú quieres aprender a jugar bien al pádel, pues tendrás que tomar lecciones de pádel y tendrás que tener constancia y compromiso con tu horario de clases, ¿no? Que es lo que yo noto que falta un montón. La gente le es difícil comprometerse, vamos un poco a salto de mata. Y yo digo que el yoga merece la pena porque no estás entrenando pádel, no estás entrenando a tocar el piano, sino que estás entrenando a ser feliz, a estar pleno. Entonces, ¿qué merece más la pena que eso, no? Entonces, bueno, pues ese es el camino. No, me gusta mucho que se diferencie que el yoga no es las posturas, ¿no? En todo caso, se acercaría más a la respiración que a las posturas, ¿no? Tú puedes, de hecho, Fernando, mi maestro, mi inspiración, posturas de yoga ha hecho las posturas de meditación, no ha hecho un asana diferente a eso, digamos una postura como el guerrero o estas posturas que enseguida llegan a la cabeza cuando pensamos en yoga, no ha hecho nunca, ¿no? Además se llama Fernando. Saber respirar es primordial para todo, ¿no? Porque si además se llama Fernando, tiene que ser buena persona. Desde luego, claro, ya ves. Pero digo que la respiración es fundamental para esa quietud, ¿no? La respiración... Para saber respirar, que no sabemos. Que cuando dices, voy a respirar, tú respiras, tú no piensas conscientemente que respiras. Cuando piensas que respiras de otra manera. Yo, aunque te parezca mentira, para mí la respiración sí que tiene una parte muy importante en mi vida, por el tema de las alergias, por el tema de la rinitis, y entonces sí, para mí la respiración, pero no es lo normal. Se respira normalmente sin pensar que estás respirando. Y se respira mal, ¿no? Tú antes hablabas, que me ha gustado mucho, lo he apuntado aquí, de adiestramiento ético, me encanta. Hay que adiestrar a la gente en la ética, la verdad. Pero explícanos un poquito cuáles son los 8 pasos de Patanjali, cómo los aplicas tú a tus enseñanzas y, bueno, y si nos podrías explicar, que hemos apuntado aquí, cómo los yamas y niyamas influyen en el bienestar diario, porque a ver si nos vamos hoy de esta entrevista levitando, iluminados, fijo. Bueno, los yamas y niyamas efectivamente pues son la base, ¿no? La base de un equilibrio. Entonces, yamas hace referencia en cierta forma a tu relación con el exterior, con el prójimo. ¿Y cómo mejoro mi relación con el prójimo? Que, como dice de nuevo mi maestro, la relación con el prójimo es la base de casi todas mis emociones, ¿no? Entonces tengo que tener una buena relación con el prójimo para estar más feliz. Entonces, pues, por ejemplo, ahimsa, que es el primero, no dañar, pues todos podemos pensar cómo ser menos agresivos, cómo ser más compasivos y más bondadosos, desde con uno mismo, cómo nos hablamos, hay que escuchar cómo nos hablamos, cómo tratamos a la gente que nos rodea, ¿no? A los que están por encima, a los que están por debajo, a los que están alrededor, saludar al conserje, ¿no? Tener una buena relación. Y luego, si ya tienes toda tu relación con el prójimo, digamos, bastante bien, piensa, a lo mejor puedo ser menos agresivo con el planeta, consumir un poco menos, reducir un poco, ahí ya me voy un poco a lo personal, pero reducir un poco el consumo de carne. Son ideas, ¿no? ¿Cómo puedo? Pero hay que reflexionar, ¿cómo puedo ser menos violento? O robar, efectivamente, no es esto es mío físicamente, ¿no? Sino, pues eso, no quitar el tiempo de las personas, la energía, su libertad. No robar, no dañar, también, claro. Ser sincero, que ahí, bueno, pues como todo, también hay que tener cuidado con la sinceridad, ¿no? Con la honestidad, pues hombre, utilizar siempre que no sea palabras. Un sincericidio, pues bueno, ¿no? Porque hay sincericidio. Eso está muy bien, eso me la quedo, sincericidio. Pues sí, ese es... Luego es no codiciar, digamos, aceptar un poco las cartas que le han tocado a uno en la vida, ¿no? Porque siempre va a haber alguien más guapo, más inteligente, más rico y va a haber menos, ¿no? Entonces, me ha tocado esto y voy a hacer mi mejor juego con lo que me ha tocado, ¿no? Después, correcto uso de la energía sexual. Cuando estás un poco metido en yoga, pues ves todo tipo de interpretaciones, ¿no? Pero claro, la energía sexual efectivamente es un motor muy importante. Puede ser
si estamos hablando de que lo que queremos es equilibrio y bienestar, evidentemente con tu pareja desde simplemente ser fiel y ya está, ¿no? Porque lo contrario pues te puede dispersar bastante la energía y la estabilidad. O también el místico, que es esa energía la que transforma en esa famosa ascensión de la Kundalini que va a la experiencia mística, ¿no? Pues es esa energía de amor que va, digamos, hacia uno mismo. Entonces esos son los llamas que van hacia el exterior, y cuando ya tienes más o menos todo un poquito en equilibrio de cara al exterior, pues vas mirando al interior y ahí sería Swadhyaya, la limpieza de uno mismo, de pensamientos, el estudio de las Sagradas Escrituras, pero yo digo cualquier cosa que sea de crecimiento personal. Tapas, la austeridad, pero la austeridad tampoco tomada como hay que ser austero, entonces el yoga no me va, sino pues tener un poco de control, ¿no? Sobre lo que consumes efectivamente, ¿no? y lo que anhelas. Ser más austero de lo que eres, ¿no? Quizá. Y bueno, cada uno pues lo aplica de una manera, ¿no? Estamos hablando, es que tenía un problema con un mensaje que tenía que solucionarlo, por eso parecía que no estaba atento, pero sí, estaba atento. Tenemos una conexión entre el bienestar físico, meditación. Sin meditación el bienestar físico se puede resentir. Si tienes una enfermedad, digamos, crónica, no grave, la meditación te puede ayudar a controlar, a llevarte mejor con esa enfermedad. A ver, la meditación es la panacea, es el bálsamo de Fierabras. Lo que pasa es que no todos están aptos para la meditación, ¿no? Primero, efectivamente, hay que hacer un trabajo, sí, físico. O sea, el físico tiene que estar medianamente equilibrado. Hay cosas que tienes que hacer antes que meditar, ¿no? Comer bien, tener unas rutinas, como has dicho antes, no tengo tiempo para ejercicio, pues esto hay que buscarlo. Que, por cierto, a veces infravaloramos los micromovimientos, ¿no? Entonces, a lo mejor parar en medio del trabajo, levantarme y solamente permitir que la energía fluya más libremente, ¿no? Porque tenemos como una forma cuadrada cuando estamos en una silla que hace bloqueos energéticos. Simplemente, y no mucho tiempo, levantarte y extender así micromomentos, eso nos puede ayudar mucho. Pues mira, pues eso lo voy a tener que hacer yo. Lo vas a tener que hacer, pero ya todo claro, el tiempo. Y hoy en día además se habla muchísimo del cuerpo, como que el cuerpo tiene atrapado el trauma y tiene atrapadas nuestras historias, ¿no? Pero la conexión con el cuerpo es que te trae al presente, lo mismo que la respiración, ¿no? Sentir el cuerpo es algo maravilloso. Sí. Y dicho esto, sí, meditar, y antes que meditar, aprender a relajarnos. O sea, meditar realmente son palabras mayores, pero aprender a entrenar la mente para estar presente, es decir, antes hablabais de la respiración, simplemente ser consciente de la respiración, ni siquiera modificándola, simplemente observando cuándo mi cuerpo toma aire y cuándo mi cuerpo suelta el aire. Ya estamos teniendo una mejora a nivel cognitivo, a nivel bienestar, o sea, ya tiene beneficios. Simplemente observar la respiración unos minutos al día. Si luego ya vas a la respiración completa, donde extiendo, utilizo el aparato respiratorio plenamente, que para eso está, para por lo menos unos minutos al día, darles una expansión, inhalar, llenar profundamente y vaciar, y vas entrenando. Con lentitud vaciar, ¿no? Llenar. Cuanto más lento respires, más se va aquietando la mente, en relación directamente proporcional. Me duermo, ¿eh? Es decir, si yo sosiego mi respiración, sí, inevitablemente sosiego mi mente. Y la mente suele ser el problema de todos, ¿no? Porque siempre estás allá, nunca allá. Yo ahora respiro muy mal, ¿no? Porque no hago las cosas como debiera, pero yo he sabido respirar bastante bien porque yo nadaba. Y aprendí a hacer snorkel con el subcampeón de España de inmersión libre, que baja 152 metros, y nos enseñó a respirar con el diafragma. Increíble, sí. Y aquello era muy alucinante, pero he perdido la costumbre, no lo hago. Pues muy mal, pues debería volver a aquello. Sí. Y a mí me gustaría que nos dijeras
¿Qué cambia cuando las personas cambian o son conscientes de su manera de respirar, cuando equilibran su cuerpo, asosiegan su cabeza, su mente? ¿Qué cambia en ellos? Yo creo que así a grandes rasgos una mejor calidad de vida, ¿no? Podemos hablar evidentemente de la salud. Yo creo que estamos más sanos. Menos, desde lo más sencillo, menos constipados, menos dolores, más vitalidad, porque mueves el prana, que es la energía vital, la tienes al día. Y más felicidad. Muchas de las cosas es que entramos a todos los trapos, ¿no? Pensamos que nuestra intervención es fundamental para nuestra familia, para los compañeros de trabajo, para el que va por la calle, y realmente empiezas a tomar distancia, ¿no? Y ves que las cosas siguen un curso natural y que tu intervención a menudo solo sirve para que tú te estreses y ya está, ¿no? Entonces yo creo que tienes una vida más plena, más calmada, y aprendes a disfrutar de las cosas más sencillas. Yo veo en mi caso personal que los paseos que doy a los perros cada vez lo disfruto más, ¿no? Empiezas a ver los matices de la naturaleza. Yo creo que la naturaleza es una maestra y es una belleza que es magia, ¿no? Cada día y se nos pasa, ¿no? Y mirar las nubes. Me vas a perdonar, pero nos quedan un par de minutos o tres. ¿Qué recomendarías tú a la gente? Porque claro, el yoga, la meditación no es me pongo un día, empiezo a meditar, me leo un libro. Supongo que tendrán que hacerlo con alguien que sepa y que les introduzca, ¿no? Sí, desde luego, hoy en día, como en todo, hay mucha competencia en todo. No competencia, pero hay mucha oferta y tienes que tener cuidado porque vas a hacer un vistazo hacia el interior y tienes que tener una buena guía, ¿no? Yo he tenido la suerte de conocer a este maestro con 14 años y no ha fallado jamás su guía. Y su guía es el yoga, ¿no? ¿Qué recomiendo? Pues informarse. Ahí, mira, está el libro de Respira, que es muy bonito, es muy interesante. Pero hoy en día, con YouTube, con Instagram, pues incluso ahí, ¿no? Tenemos acceso a toda la información, pues lo que te llame la atención. El yoga es milenario, sabe todo de cómo funciona el ser humano. Ahí hay muchísimas respuestas, por eso sigue tan vivo, ¿no? A día de hoy, porque es que nos habla a cada uno de nosotros, es para todos, para todos. A mí me gustaría... Es milenario, lo inventó un primo mío. Sí, verdad, claro. Exacto. A mí me gustaría, comentar con nuestras y nuestros queridos oyentes y televidentes dónde está la Casa de la Luna, que ha dicho Alicia que es su casa, que los fines de semana vuelven a colocar los muebles, pero de lunes a viernes hay unos horarios. ¿Dónde está exactamente la Casa de la Luna, Alicia? Bueno, está en el Encinar de los Reyes, en la zona norte de Madrid. Y sí, hay horarios de clase. Yo creo que pueden verlo casi todo. Lo tengo en Instagram, no tengo web. En Instagram es @lacasadelaluna _ el Encinar. ¿El Encinar está por ahí por Alcobendas? Por hacer... Así, vale. Sí, es la parte que pertenece a Madrid en este caso, porque somos zona fronteriza. Pero y hay un teléfono de contacto que lo podemos dar también. Sí, el 609-764179. 609-764179. Y hacen meditación guiada en grupo los lunes de 6:30 a 7:30 de la tarde y de 8 a 9. Y la sesión vale solo 15 euros. De verdad que merece la pena porque no hay precio para aquietar y sosegar la mente cuando está desbocada. ¿Y tienes una web o algo? No, web no tienen. Todavía no. Vale. Todo en Instagram. Un correo a Instagram. ¿Cuál es? El Instagram es @lacasadelaluna _ el Encinar. Pues se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias, Alicia López Van Damme, por haber estado con nosotros en Diario Salir. Anoche tuve un sueño. Siempre se nos hace cortísimo, ¿eh? Saludamos ahora a Alberto Zandos, Portela. ¿Portela o Portella? Portella es de Huesca, pero la doble L en Aragón, sobre todo en la tierra alta aragonesa, es casi como la catalana, un poco, ahí la fabla, entonces como es una elle, como llover, pues lo mismo.
No tiene mucho misterio, pero bueno. Bueno, pues Historia. decíamos que es licenciado en periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid y máster en comunicación política avanzada por la Universidad de Lleida. O Lleida o Lérida, ¿cómo se puede Esas decir? son ambas. El apellido es el que es. Y luego el otro lo interpreta. Lo otro Vale. como tú quieras. Periodista y especialista en comunicación corporativa, comunicación política y marketing digital. Es también docente y columnista. Actualmente es responsable de comunicación, marketing y marca de Next Comunicación. Next Educación. Next Educación. Joder, es que También te cuento por qué ahora, si quieres. no, Ha que sido. que lo he dicho Vamos sin a seguir, mirar, lo he dicho con sin- la presentación. Venga, Vale, sí. vale. Y ha sido el coordinador del estudio sobre el cuarto estudio sobre la evolución de la percepción de los avances en la España rural en el año 2023-2024, realizado por la Cátedra de Reto Demográfico y Despoblación de Next Education. Educación. Por cuarto año consecutivo y presentado en el Senado de España y que recoge la percepción de los avances en la España rural. Un estudio que se ha realizado bajo la dirección del conocido periodista y comunicador, gran amigo de la casa, gran amigo de Anoche tuve un sueño, Manuel Campo Vidal, al que le mandamos un abrazo muy fuerte, y que fue presentado oficialmente hace unos días en el Senado, y de eso vamos a hablar hoy, Fernando. Hola Alberto, bienvenido a esta tu casa. Un placer ¿Eh? siempre. Sí, porque Y- te hemos dejado hablar, pero sin presentarte. Así Exacto, que, y ahora ya que están todas las presentaciones hechas, pues ya está. pues sí, vamos a arrancamos, decir ¿no? que el estudio se ha realizado en base a un cuestionario anónimo cuyas respuestas han sido analizadas en el seno de la Cátedra de Reto Demográfico y Despoblación de Next Educación, de la que es responsable, como decía Julia, el doctor Manuel Campo Vidal, periodista y comunicador, que ha dirigido y coordinado la investigación. Oye, me llama mucho la atención esto de la cátedra. ¿Cómo nació esta cátedra? Porque si no me equivoco es la única en España. Pues creo que hay alguna, por supuesto la nuestra es la mejor, pero creo que hay Faltaría alguna... más. Pues estás aquí. Efectivamente. Creo que hay algo parecido en la Universidad de Zaragoza y creo que hay alguna otra universidad más provincial, quiero decir, no de ámbito tan estatal como puede ser pues, alguna de Madrid o incluso Zaragoza, que puede sorprender. Pero creo que somos, me atrevería a decir que somos los que más nos movemos, por lo menos. Pero esto nace, por resumirlo brevemente, bueno, Next Educación es una escuela universitaria de negocios. Manuel, como comentabais, es el presidente. En mi caso, bueno, dirijo el departamento de comunicación y marketing y ambos somos de un pueblecito que está justo al lado uno del otro de Huesca. Hemos tenido una vida parecida desde el punto de vista pues, de salir a estudiar. En su caso fue a Barcelona con sus padres desde pequeño, es decir, emigró. Y bueno, pues siempre teníamos un poco esa inquietud sobre el mundo rural, sobre todo él, porque además tiene todo el recorrido, hizo el famoso libro de la España despoblada. Y claro, Un libro muy interesante, yo me lo leí. así, muy bien. Y sobre todo lo que vimos es cómo podíamos aportar desde el punto de vista educativo y formativo pues al desarrollo rural, ¿no? A intentar hacer un poco justicia y mínimo pues que tuvieran las mismas oportunidades que en el mundo urbano. Entonces dijimos, ostras, pues lógicamente podemos hacer una cátedra que es sobre todo pues analizar, investigar desde el punto de vista sobre todo sociológico, pues cómo está la cuestión de la España rural, comprenderla mejor y a partir de ahí pues hacer pedagogía, que es lo que hacemos a través de no solo del estudio, sino también de los foros. Hacemos, bueno, creo que Manuel en todo lo que engloba Next Educación, que sobre todo es Manuel, creo que va al año creo que a 30 o 40 sitios relacionados con la despoblación, o sea, poca broma. Nos viene muy bien para saber cada punto qué es lo que necesita y tener ese mapa también mental relacionado con esta cuestión, pero sobre todo era eso, intentar buscar soluciones, saber la percepción de lo que está viviendo la España rural, que a veces a lo mejor es un poco equivocada, preguntarles directamente y a partir de ahí, desde nuestro punto de vista, pues dar esas dos, no soluciones, pero sí al menos alternativas. La pedagogía, desde el punto de vista comunicativo, ¿no? Que se cuenten mejor las cosas, Manuel es profesional en esto, y luego también desde el punto de vista formativo. Consideramos, y según hemos visto en este estudio también, que el 90 y pico % de los encuestados consideran la formación una parte fundamental para el desarrollo rural. Y bueno, nosotros pues hemos lanzado desde hace ya un par de años, con más de 1000 alumnos, por cierto, un diplomado en territorio rural inteligente.
que te da en 20 horitas, más o menos, pero las claves pues para poder llevar a cabo tu negocio, claves de digitalización, de comunicación, incluso alguna noción de marketing, de emprendimiento, de negocios. Al final son las claves formativas pues para que el mundo rural tenga las mismas oportunidades, o lo intentemos, que el mundo urbano. Vamos a ir desgranándolo, ¿verdad, Julia? La verdad que sí, en este estudio, Alberto, que presentasteis en el Senado, podemos decir que mide la evolución de los avances percibidos en la España despoblada en el último año. ¿Habéis contemplado un periodo más amplio? ¿Cómo lo hacéis? Claro, esto, bueno, este ha sido el cuarto estudio. Esto nació en 2019, creo, justo a raíz de la revuelta del 31 de marzo de la España vaciada en Madrid, en 2019. Y entonces, a partir de ahí es cuando nos metimos más de lleno con esto, aunque Manuel llevaba años atrás. Y entonces lo que hacemos es año a año medir esa evolución. ¿Cuál es la parte positiva? Que bueno, llevamos ya 4 años y entonces te da una perspectiva precisamente de eso, de la evolución, de cómo empezamos y cómo estamos ahora. Por ejemplo, algún dato es que a día de hoy, en el 23-24, la mitad de los líderes rurales sí ve avances, percibe avances, pero es un 10% menos, por ejemplo, que el año pasado. ¿Qué quiere decir esto? Sí, ¿por qué? ¿Qué quiere decir esto? Que sobre todo se crearon unas ciertas expectativas que estuvieron muy bien. Recordad que en 2019 se puso el foco en la España rural con el tema de la pandemia. Había muchísima gente que iba a España rural, pues también por temas incluso de salud, ¿no? Que era mucho más cómodo porque podías tener la posibilidad de enfermar menos, por razones obvias. Pero ¿qué ocurre? Que esas expectativas, como es lógico, pues hay que cumplirlas, porque se puede decir un montón de cosas, ¿no? Sí. Hubo 2 diputados de Teruel Existe, ahora ya no están, por ejemplo. Se creó la Secretaría General de Reto Demográfico con Paco Boya, bueno, el ministerio incluso que comparte con Transición Ecológica, porque también está Reto Demográfico, pero vamos a lo mismo. Se crearon muchísimas expectativas, ¿no? La gente se emocionó diciendo, ostras, por fin nos hacen caso, existimos, pero luego si no se cumplen esas expectativas se cae un poco en el escepticismo, que es lo que tenemos ahora. Luego vamos a seguir con datos, pero después de la pandemia, que mucha gente se fue para huir, ¿se están volviendo otra vez a las ciudades o...? Bueno, eso habría que verlo. No sé si incluso lo sabe mejor el INE que nosotros, ¿no? Pero a nivel de percepción sí vemos que hubo cierto retorno. Bueno, sí, también es cierto que hubo gente que le sirvió para darse cuenta, dada la pandemia, ¿no? Para darse cuenta de que efectivamente pues podía ir allí y trabajar desde allí. Si tú tienes una conexión a internet y tienes la suerte no de teletrabajar siempre, sino de estar en un pueblo o una cabecera de comarca incluso y trabajar en la ciudad un par de días a la semana, pero al final estás más tranquilo. Allí, por ejemplo, había gente que antes no se había dado cuenta de eso. Creía que o vivía en una ciudad mayor o menor o era imposible trabajar. Entonces, esa percepción se ganó gracias a la pandemia, ¿no? Pero también es cierto que, según vemos y según lo que dice también un poco el estudio, también han notado la gente que está allí que ha habido muchas personas que se han vuelto. La cabra tira al monte, por decirlo de alguna manera, al final. No, porque sí que es verdad que el tema de la pandemia, los viajes, yo por ejemplo viajo mucho menos ahora que viajaba antes. Cualquier excusa, cualquier cosa, te tenías que desplazar lejísimos, ¿no? Y ahora a través del ordenador, de Teams, de Zoom o de lo que sea, pues puedes tener tus reuniones sin tener que estar desplazándote, ¿no? Sí, luego hablaremos de eso porque hay datos que dicen pero realmente yo creo que sería al final, importante poder ¿no? trabajar con redes y demás. Aislarte tampoco es... Has comentado... Yo creo que habría que, ¿no? Que había que potenciar un poquito más toda la economía rural para que la gente pues estuviera y tuviera todo lo que necesita alrededor, ¿no? Sí, para poder establecerse esos son allí de una conceptos manera cómoda, ¿no? que tocan en el estudio. Vamos a ir por partes porque has dicho que el estudio dice que hay se perciben avances, pero que es un 10% menos. Manuel decía que se ha producido mínimos avances en esto y que se mueve algo pero muy lentamente para la gravedad del problema. ¿Reconoce la España urbana suficientemente el esfuerzo rural o son dos mundos diferentes? Pues según los rurales, claro, aquí habría que ver dos percepciones. Nosotros medimos la percepción del mundo rural. Habría que preguntarles también a los urbanos, ¿vale? Pero los rurales perciben que el 93% de los urbanos no reconoce la España rural. Eso también es muy importante, porque volviendo a la pandemia,
Acordaos que al final pudimos comer, a mí me tocó en Madrid, luego pude ir a mi pueblo, pero pudimos comer perfectamente gracias a que el campo seguía produciendo. Claro, ¿De acuerdo? si no, es que la gente se piensa que las cosas que están en el supermercado es que crecen en el supermercado, pues no. Efectivamente. Y entonces, al final, bueno, pues es un poco, no quiero decir triste, pero también es muy importante ver cómo se valora efectivamente el mundo rural por todo lo que sigue dando. No es que lo diera solo en pandemia, aunque a lo mejor nos dimos más cuenta, pero lo sigue dando en todos los sentidos, inclusive desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental, ¿no? Al final parece que tenemos ahí el campo, que es lo que tiene que sustentar que aquí no haya árboles, por ejemplo, por decirlo de alguna manera así un poco simple, ¿no? Entonces, bueno, o que tiene que estar allí el pueblo, pero manténmelo limpio porque se lo va a devolver el domingo y luego ensuciarlo, o yo te lo voy a ensuciar, haz lo que tú quieras, pero el próximo domingo vuélvemelo a tener limpio, por favor. Es decir, tampoco estamos hablando de un sitio que solo sea de puro interés, no quiero decir vacacional, que está muy bien, mejor eso que no ir, ¿no? Porque si no, a lo mejor cerraría el bar del pueblo y de esta manera no cierra, pero sí ven un poco la perspectiva de tampoco, que parece que lo utilizamos. Y Bueno, que, es que que si voy el tal- fin de semana, que las vacas no vuelan y que los pollos no canten, ¿no? Bueno, es que yo creo que el contacto con la naturaleza es fundamental. No, pero es que no es broma. Hay gente que dice, es que hay allí un gallo que lo quiten porque es que molesta a las 8, a las 6 de Venga, la hombre, mañana. por favor. No vengas. Pues te pones Claro, tapones de los efectivamente. oídos y se acabó, no vengas, claro que Oye, sí. oye, se comentó en el Senado que el desequilibrio territorial en España es insuficiente como país y la despoblación no es solo un problema de las pequeñas ciudades y provincias, sino también de las grandes como Madrid o Valencia. Pero no he terminado de entender esto. ¿En qué sentido? En el sentido contrario, es decir, en que son receptores, en que también se despoblan las ciudades. Yo creo que aquí hay dos temas. El primero es que el 20% de las personas, el 80% de las personas, perdón, vivimos en el 20% del territorio e incluso ya menos, está tendiendo casi al 85-15 más o menos, es decir, para que veamos un poco el desequilibrio y la tendencia sigue siendo la misma, pero luego hay otra segunda lectura que es también dentro de, que creo que es un poco por donde vas, Fernando, que es incluso dentro de las propias provincias, por ejemplo, también hay una centralización, ya no solo en las cabeceras de comarca, que ojalá, sino que van las personas a las ciudades cabeceras de provincia. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, por poner un ejemplo mío de Huesca. Mi pueblo, 3.500 habitantes, poco menos, Tamarite de Litera, al lado tocando a Lérida, comarca la Litera, pierde población desde hace décadas, por ejemplo. Pero Huesca capital gana. Ha pasado de 53.000 a 55.000 en 2 años. ¿Qué ocurre? Que podemos, claro, depende cómo lo mires, dirás, ostras, qué bien, Huesca gana capital, pero ¿a costa de quién? Claro. No es que los de Zaragoza capital vayan a Huesca o los de Madrid o los de Barcelona vayan a Huesca, sino que dentro de las propias provincias está habiendo una centralización dentro de ya no solo las cabeceras de comarca, que ojalá, sino que los pequeños pueblecitos acaban tendiendo a la pequeña ciudad, aunque sea pequeña ciudad. ¿De acuerdo? O sea que entonces en mi pregunta el problema no es que Madrid y Valencia se despoblen también, sino que cada vez se reciben Sí, más. hombre, eso por supuesto. Al final estamos hablando de Madrid, Barcelona, Valencia, inclusive algo pues, Bilbao o alguna de estas, pero sobre todo esas son las ciudades más importantes, como es lógico. Pero a lo que me refiero es que incluso dentro de Madrid habrá zonas, aunque creamos que no, hay zonas rurales en Madrid. ¿Qué pasa? Que aún así hay, por supuesto, una hiperconcentración en la ciudad. ¿De acuerdo? fíjate o sea, dentro ahora- de la provincia incluso esto ocurre. Sí, Valencia, ¿no? La provincia de Valencia con la Dana, que sigue ahora, estaba oyéndolo Sí, en el y programa además- de otros compañeros, y que, además quiero que hacer vuelve a un- haber riadas y vuelve, o sea, es tremendo. La Quiero semana hacer un pasada re- tuvimos una conexión en directo con Paiporta, desde aquí. Quiero la hacer un verdad. recuerdo porque se me olvidaba decir que han aparecido los niños que habían desaparecido. O sea, son ya por lo menos 224 los fallecidos. En Torrent. Aquellos 2 niños que habían desaparecido los han encontrado a bastantes kilómetros río abajo. Una pena. Bueno, Desde le luego. mandamos un abrazo muy grande a todos los valencianos. Y los castellano-leoneses. A los Perdón, castellano-leoneses también. castellano-manchegos. Perdón, castellano-manchegos. Me confunde, me confunde. La noche Y- nos confunde. Y la verdad que, bueno, mucho ánimo, mucha fuerza a Pilar Mateo, que sé que está peleando muchísimo y ayudando muchísimo a los vecinos con esa actitud maravillosa, optimista y comprometida. Un beso grande, Pilar, desde aquí. Vamos a ir analizando Así datos, que seguimos, Julia. ¿no?
Sí. Yo me sumo, por supuesto, y Sí. también a los comunicadores y periodistas más rurales de allí, porque en Valencia, por ejemplo, también hay Valencia Sí, interior. por Cuidado, por ejemplo, supuesto. Utiel Requena, Sí, 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 que es sí. una de las zonas también afectadas. Muy afectadas, sí, Es señor. una de esas zonas interiores que sufren despoblación y hacia la cabecera, como decíamos, hacia Valencia en este caso, u otros sitios, pues sobre todo a Valencia. Y esas cabeceras de periódicos que están allí, que parece que ahora interesan y luego que a lo mejor efectivamente caen un poco al olvido, porque ahora estábamos, hasta el director de informativos, si hace falta, va allí, de Televisión Española o de donde sea, pero ellos van a continuar ahí luego contándolo Claro. y Sí. sufriendo también las A mí consecuencias. ayer oyendo a Vicente Vallés, que se comprometió con todos los televidentes, con todos de Antena 3, se comprometió con seguir informando y seguir estando. O sea, que la verdad que... Sí, porque se les olvida muchas Claro, veces. porque dice, si los periodistas no estamos, que aquí los tres somos periodistas, si los periodistas no lo contamos, no existe, deja de existir para él, Efectivamente. para la gente y para los políticos. Has hablado de periodistas y habéis hecho un estudio, y antes de entrar en el estudio, solo una pregunta, porque el estudio este de la España rural, yo creo que lo suyo es que la gente lo vea porque merece la pena, pero ¿se está de acuerdo con la política del gobierno frente al reto demográfico? ¿Cómo está esta situación? ¿Hay descoordinación entre administraciones? ¿Es lento? ¿No se favorece que la gente vuelva a los pueblos? ¿O se les dan facilidades para que se queden? Bueno, pues según este estudio, el 70% no está muy de acuerdo con las políticas del gobierno. Pues Y, es una y hay- cifra muy alta, ¿eh? efectivamente, y hay cosas curiosas también, porque resulta que dos de los obstáculos más importantes es la descoordinación entre administraciones y la lentitud burocrática, pero es que son las propias administraciones también las que denuncian lentitud burocrática y descoordinación entre administraciones. Es decir, ¿qué ocurre? Claro, que hay mucha burocracia y claro, hay personas que nos lo dicen, oye, yo tengo un pequeño negocio y resulta que luego necesitaría otras 8 horas de jornada para todo lo que me piden a nivel burocrático. ¿Quiere decir que esto lo tienen que eliminar? No, pero quizás es interesante adaptarlo un poco, ¿no? Pues para que al final puedan tener la opción, pues, de desarrollar sus negocios. Por ejemplo, es decir, a lo mejor en mi pueblo pues no tiene que ser igual no quiero decir la licencia, pero los requisitos para abrir una tienda, que bastante les cuesta abrir y bastante les cuesta mantenerse, por cierto, que en la Gran Vía de Madrid. Ya. Antes claro. de entrar en el tema de los periodistas, que nos interesa muchísimo y se nos va echando el tiempo encima, y no podemos ver todo el estudio porque es muy completo, ¿hay algo que te haya llamado la atención o que haya llamado la atención especialmente a la gente de las zonas rurales o que se quejen de ello especialmente? Bueno, creo que hay puntos bastante positivos que debemos tener en cuenta para intentar aplicarlos o por lo menos hacernos eco en otras zonas. ¿A qué me refiero? Del mismo modo que parece esto un poco catastrofista, ¿no? Ya. Hay un montón de asociaciones, empresas, emprendedores, ayuntamientos, instituciones que hacen muchísimas cosas. Por ejemplo, en Salamanca hacen una feria de relevo generacional, ¿de acuerdo? Que es algo, puede parecer muy simple, pero es una feria donde dicen, vale, estos son los negocios que por cuestiones de jubilación, pues probablemente muera, porque a lo mejor el hijo ya no está o no tienen hijos, o el hijo se ha marchado y tiene otra vida, ¿no? Y no quieren continuar con el negocio, como si ocurría más antes, que había ese relevo casi familiar, por así decirlo, era prácticamente lo común, seguir con lo que hacían tus padres. Pero lo que hacen es una feria donde exponen esas empresitas, esos negocios que tienen, de tal manera que la gente va allí y a lo mejor hay alguno que le interesa y de esta manera continúa con el negocio, ¿no? Entonces, por ejemplo, es una práctica muy interesante que podría aplicarse en otras zonas de España. Lo hacen en Salamanca. Nosotros lo decimos, además, lo hacen en Salamanca. Y a través de la red de periodistas rurales, que a lo mejor podemos hablar dentro de un rato, lo que intentamos es eso, a través de la comunicación, hacer un espacio colaborativo, por así decirlo, que, oye, lo que ocurre en Salamanca, que se entere también el de La Voz de Almería, porque a lo mejor le interesa, ¿de acuerdo? Y a lo mejor lo pueden hacer también allí y viceversa. La Pues vamos a verdad entrar que entonces en el estudio, ¿no? Claro, claro que sí, ¿no? Y además, oye, que cunda el ejemplo y que se inspire la gente, ¿no? Habéis presentado también un mapa sobre los medios de comunicación. Es un mapa de la comunicación rural en España. En España de la comunicación rural, ¿no? ¿Cómo es el estudio y cuántos medios habéis identificado, no? Pues a día de hoy tenemos casi 3.000 medios que
hay que pensarlo. Estamos hay que hablando dar- de medios chiquititos. Efectivamente, estamos hablando sobre todo Y que de... informan sobre las localmente, claro. Eso es que tienen una vinculación muy directa con la información rural. Esto, por supuesto, hombre, no quiero decir que el diario El Mundo o el diario El País haya una cosa puntual que la cuentan del mundo rural, Sí. pero no están allí en el día a día. Estamos hablando de medios de comunicación que están realmente en el territorio de una manera u otra. Información de cercanía. Eso es. ¿Y qué conclusiones habéis sacado? Pues la primera, sinceramente, es de sorpresa. O sea, es decir, esto nunca se había hecho, éramos pioneros, nos lo teníamos un poco en la cabeza pues, por todo lo que veíamos, ¿no? Decir, ostras, al final el estudio, por ejemplo, de la percepción de los avances en la España rural, cada año tenía 150 impactos en medios de comunicación. Decimos, ostras, ¿dónde están estos medios? Era algo muy importante. Dijimos, vale, nos metemos, pero no pensábamos que íbamos a tener tantísimos medios. Estamos hablando de 3.000 medios. Son O muchísimos, sea, es algo... una barbaridad. Yo, por ejemplo, perdón por hacer tanta publicidad de Huesca, podéis ir... Claro, No, pues es que- iremos. Pero, Y por también nos ejemplo, gusta Teruel, ¿eh? También, efectivamente. Pero, por ejemplo, pues en Teruel hay unos 25 medios de comunicación y en Huesca hay 45. Que tengamos nosotros contabilizados. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor hay alguno, esto es al final algo libre, es algo colaborativo desde el punto de vista de que si alguien, oye, es que me he enterado de que este ya no existe, pero existe este otro, ¿vale? Comunícanoslo y al final lo que queremos es nutrirlo y actualizarlo lo máximo posible. Hacéis como una agenda de la comunicación rural, como hace Efectivamente. Moncloa de la agenda de la comunicación de toda la vida, vamos. Y sobre todo también es un poco pues detectar zonas de luz, por una parte, que a lo mejor creíamos que no estaban informativamente contempladas, pero que sí lo están, y también zonas de sombra que, oye, pues a lo mejor incluso puede ser una oportunidad de emprender, ¿no? Pues a Sí. periodistas que, si os apetece en algún momento ir a alguna zona rural y vemos que en esa zona pues hacen falta medios, pues oye, a lo mejor puede ser una alternativa. Pues sí, hacerlo, ¿por qué no? Muy Oye, interesante. claro que sí, Mira, muy nosotros interesante. siempre le hemos dicho, nosotros estamos dispuestos a ceder este programa a cualquier emisora de radio pequeña de cualquier sitio que quieran tener un medio de comunicación que les informe. Ahí estamos, ¿verdad? Ujú, encantados de la vida, la verdad. Eso, por ejemplo, es muy interesante. Mm. Y a través de la red, por ejemplo, que es la red de periodistas rurales, o sea, el mapa también nace de la cátedra, ¿de acuerdo? Al final es un estudio, Sí. es una investigación sociológica en este caso, y esto lo unimos a la red de periodistas rurales, que también nació a través de la cátedra, que es, como digo, un espacio colaborativo, porque en realidad, bueno, pues es donde nos juntamos, por decirlo de alguna manera, los periodistas que tenemos cierta sensibilidad con el mundo rural. Os invito para que estéis, porque no solo estamos los que somos del mundo rural, hay personas que estáis aquí, pero que tenéis esa visión y al final lo que queremos es precisamente eso, Muy o sea, bien. ayudar al desarrollo desde cualquier punto de vista. Sí, es que además nuestra filosofía es esa: sostenibilidad, protección medioambiental, defensa de la infancia, de las zonas rurales. Todo eso nos interesa muchísimo. O sea que además de ahí tienen que surgir contenidos que nos encantaría poder contar con ellos, ¿eh? Pues nosotros encantados, os invito a vosotros y a cualquiera que nos esté viendo y escuchando que tenga esa sensibilidad desde el punto de vista periodístico o comunicativo, que entiendo que a lo mejor hay Sí, que alguna puede persona. ser también corporativo, de comunicación corporativa. Eso es, que se sume y sobre todo, como digo, pues que se dé cuenta también de todo lo que se mueve allí, porque es muy interesante desde el punto de vista también de reconocimiento a esos periodistas que a lo mejor están solos en una comarca de 25 kilómetros vamos a la redonda o más, que se sienten solos porque es la realidad. La soledad. Y esto es una manera de decir, oye, estamos contigo, es una manera de reconocer tu trabajo y de también apoyar también. y claro. también de colaborar desde el punto de vista de lo que comentábamos, que lo que ocurre en Teruel, como tú decías, a lo mejor interesa al de Lugo y viceversa. Claro, ¿por qué no? Es una manera de unir fuerzas. Claro que Oye, sí. ¿qué provincias habéis notado que están más desarrolladas o funcionan mejor estos medios de comunicación? Y además, esto es una herramienta interactiva, ¿no? Sí, bueno, es una herramienta interactiva que está en la web de la red de periodistas rurales. Ahí aparecen hay un mapa donde puedes ver un poco por provincia cómo está desarrollado toda esta cuestión. Y efectivamente lo que pueden hacer es también pues, solicitarnos el mapa. Claro, aquí estamos un poco jugando con la protección de datos, Ya. que ya sabéis que esto es complejo, y también porque al final tampoco quizás sería justo decir, oye, pues cada uno que se descargue todo el mapa que quiera y que empiece a hacer envíos. Bueno, también No. queremos cuidarlo un poco, de allí el unirlo a la red y también que tenga un poco pues nuestro aval, poder medirlo, poder dosificarlo, no abrumar y que sea contenido pues
de calidad, interesante y sobre todo que aporte a ese desarrollo rural. Eso es lo que Para intentamos. nosotros, si nos cedierais esa información, sería muy bueno poder ofrecerles el programa, pero además sin ánimo de lucro. Se lo cedemos para que se informen, para que nos informen. Claro, estaría muy bien, la Claro. verdad, no lo habíamos pensado. No, incluso a lo pero mejor, mira. oye, surge alguna entrevista a un emprendedor o lo que sea que puede ser interesante. Claro. Y esto nunca se Yo sabe. en el pasado mes de julio fue que me contrataron de la Diputación de Burgos, ¿te acuerdas? Para hacer podcast bueno, en pueblecitos de la zona, sí. Y era súper interesante porque lo que tú comentabas, ¿no? Que pasaban de padres a hijos, pues iban contando su experiencia y cómo había cambiado, cómo habían modificado el negocio y que seguían. Y la verdad que es muy interesante. Pues yo te invito a que nos lo cuentes y vamos, encantados de que estéis allí y que todo el mundo se entere, no solo porque lo acabas de contar aquí, sino a través de la red, de que sea consciente de que llevas a cabo ese programa. Así que nosotros encantados. No, y nosotros estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Oye, se nos Pues está acabando el tiempo. enhorabuena, la verdad. porque La es situación del muy mundo rural interesante. está más cuidada por parte de las autoridades y de los medios de comunicación, solo por las autoridades locales y los medios de comunicación y periodistas rurales. ¿Cómo está esto? Bueno, lo que desde el punto de vista político y administrativo es un poco complejo hablar porque al final cada uno tenemos nuestra realidad. Yo tengo la realidad de mi zona, otra persona tiene la realidad de otra zona. Independientemente de colores, bueno, de hecho no tiene nada que ver con colores porque al final esto es compromiso rural, independientemente de dónde vengas y lo que defiendas. Pero lo que sí vemos es que hay mucho periodista rural, hay mucho comunicador que se entrega totalmente por mantener viva la llama, por decirlo de alguna manera, de lo que ocurre en su territorio, y eso sí es de mucha honra. O sea, como veis, creíamos que había unos cuantos, pero es que hay Casi 3.000 que hayamos contado nosotros. 3.000, O sea, tú fíjate, es una barbaridad. Fíjate, es que he cometido yo un error. Deberíamos haberte traído para los dos informes. Primero uno y luego otro, porque es que son dos cosas muy interesantes, ¿verdad? Sí, la verdad yo que vuelvo sí. cuando queráis. Pues te vamos a emplazar. Julia, un minuto para una última pregunta o para un comentario. Bueno, a mí me gustaría la pregunta que hoy no la he hecho en el programa, venga. ¿no? Aquí nos gusta hablar de sueños reales, porque nos gusta hablar con personas que sueñan pero que viven bien despiertas, y tú eres una persona soñadora, porque pues hacer todo este tinglao hay que ser soñador y bueno, muy despierto, porque al final lo habéis hecho realidad, ¿no? ¿Cuál es el siguiente sueño? Hombre, pues el siguiente sueño, ya no a nivel personal e institucional de Next Educación y desde el punto de vista también de Manuel, sino que estos datos, o sea, hacemos estudios, hacemos mapas, y lo que nos gustaría es ir cómo la percepción va mejorando y va aumentando, porque eso significará que tanto administración pública como los servicios básicos de farmacia, de transporte, de servicios bancarios, que todo está yendo por un buen camino. Eso significará que se ve al territorio rural, que hay empresas que siguen firmes ahí en el territorio y que por tanto seguimos avanzando por el buen camino, aunque sea lentamente, pero por lo menos avanzando, no estancándonos, porque al final claro. consideramos que se nos está acabando un poco el tiempo, depende de cómo lo miremos. Dándole músculo a todas las zonas rurales de Pues este país. se nos acaba el tiempo, estamos fuera de tiempo. Vamos a mandarles un abrazo a las zonas rurales y a esos periodistas Claro que sí, compañeros, que aquí trabajan estamos, ¿eh? en esas zonas rurales, a veces con medios Es muy difícil, precarios, sí. y que hacen una labor muy interesante y muy difícil, como dice Julia. Se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias, Alberto Fandos Portella, responsable de comunicación, marketing y marca de Next Educación. A quien le pueda interesar conocerlo en profundidad, Entrar se en puede la web, consultar, ¿no? Claro. os pueden Sí, pedir información. Por supuesto, en reddeperiodistasrurales.com, ¿de acuerdo? Allí tenemos el mapa y toda la información, y de hecho hay incluso un formulario directo para que nos consulten lo que necesiten, porque hay personas que solo quieren consultarlo, porque quieren hacer otro estudio, por ejemplo, bienvenido sea. Hay otros porque tienen cierta información que quieren canalizar, nos la pasan y por supuesto la intentaremos canalizar sin ningún problema. Es decir, cualquier duda que tenga la tienen allí por una parte, y luego en nexteducación.com
tienen también toda la información sobre la cátedra, sobre la red, sobre los estudios, y lo que necesiten nos escriben, ya que estamos. Pues ya Pues saben. Julia, tan interesante que se nos ha ido el tiempo. Nos despedimos Pues a la nos carrera. despedimos, Red de periodistasrurales.com, Next Educación, yo digo education, no sé por qué, o de verdad se Es me un va poco por el contradictorio. nexteducación.com. Bueno, pues esto ha sido Nos todo vamos por ya, hoy. Fernando. Muchas gracias por haber compartido con nosotros esta hora de radio y televisión, y nuestro más sincero abrazo a valencianos y castellano-manchegos que todavía siguen sufriendo las consecuencias de la Bueno, dana, y un beso para todos, cuídense mucho. y a todos esos periodistas rurales. Exacto, también, ¿no? Mismo día, mismo sitio, misma hora. Saludos cordiales. Hasta la semana que viene.